Estás escuchando Punto de Vista a través de FM 99.9, Radio La Perla del Paraná, Empedrado Corrientes. Además, salimos en vivo a través del Facebook de Juntos a la Par y luego también tenés la posibilidad de vernos en YouTube JLP 2022. Suscríbete y también pone compartir también tanto como el YouTube y el Facebook, así a nosotros también nos ayudas con los suscriptores y los seguidores. Como ustedes verán, bueno, estamos saliendo en vivo y lo que me están escuchando, estamos acá con la compañía y la visita de Susana Reboledo. La verdad que es una genia y le saludamos buenas tardes, buenas noches ya. Susi, ¿cómo estás? Hola María, un saludo para vos y para toda tu audiencia desde las distintas plataformas y por supuesto desde la radio. Bueno, Susi, vos sabés que venimos hablando y bueno, y tú, o sea, tu visita, nosotros queríamos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vos sos realmente una persona que tenés una trayectoria increíble. Sos empedradeña. En realidad, yo nací en el Colorado, provincia de Formosa, porque mi mamá era docente y bueno, fue a trabajar ahí y se conocieron con mi papá, se casaron y bueno, formaron una familia allá y bueno, fui la segunda hija de ese matrimonio, donde lamentablemente, bueno, la fatalidad dijo presente y mi mamá fallece en el parto. Así Ujú. que de los 4 meses de vida, prácticamente sí soy empedradeña porque mi abuela materna se hace cargo y obtiene la guarda legal, de acuerdo con mi papá, por supuesto, pero sí, prácticamente soy empedradeña. Sos empedradeña, así que por eso, o sea, Susi Loredo es empedradeña. Contame, Susi, bueno, allí ya hiciste una introducción y bueno, después de allí, bueno, por supuesto que vos hiciste tu camino acá en Empedrado y sos una persona súper inquieta, Sí, la súper verdad que sí. inquieta. Bueno, ¿Dónde estudiaste acá? cursé el jardín de infantes, sí, cursé acá en la escuela 43 porque mi tía era profesora de música ahí, la señora Nona Lescano, como todos la conocen así, era Sí. profesora de música, bueno, cursé ahí el jardín solamente, mientras iba a Corrientes también los viernes a la escuela especial desde los 4 meses. Después la primaria cursé en Corrientes Capital, en la escuela graduada Manuel Belgrano y en la escuela José Manuel Estrada. Acá recién vengo a los 15 años a erradicarme definitivamente en Empedrado, Sí. ya que mi abuela tenía un poquito más de años y o sea, mi abuela era como un poquito malcriada también. No me digas. Sí, entonces ya no quería, no aguantaba eso de lunes a viernes, por ahí ya no quería viajar más porque si no ella sí se pegaba una escapada los miércoles y pasaba conmigo miércoles, jueves y viernes en el departamento que ella me alquilaba allá, pero bueno, ya no, por su edad ya no quería, Claro. entonces me tuve que venir a quedar acá y terminar la secundaria en la Escuela Normal Doctor Fernando Piragini en Ibeiro. ¿Y cómo fue a vos, para vos en cursar acá? Y fue un cambio un poco drástico, porque la verdad yo pensaba seguir allá, porque ya tenía decidido desde los 14 años que quería estudiar letras. Entonces yo pensaba, bueno, termino la secundaria, quería terminar de hecho en el Colegio San José para ser docente y después seguir en el Instituto San José con el profesorado de letras. Pero bueno, obviamente que si mi abuela me necesitaba, dejé todos mis sueños por ahí un poquito frustrados Sí. y vine acá. Vine acá sin pensar dos veces cuando ella me propone esto mediante un llamado telefónico un día entre semana y me dice que venga porque, bueno, ya no quiere estar más sola y tampoco quería dejar su casa. Era una persona muy Claro, arraigada sí. a su casa donde formó su hogar con su esposo. Entonces, bueno, no le podía sacar yo desde de la tranquilidad del pueblo y llevarla a la Claro, ciudad. Y bueno, dije, bueno, más adelante puede ser o no. claro. Pero eso no fue ni un impedimento, porque después como terminaste, nada, nada te detuvo. Nada te detiene inclusive, sí. ¿Cómo fue después del secundario? Porque vos tenés varias carreras. La verdad, después del secundario fue algo, pasaron muchas cosas. Al momento de recibirme, a mi abuela le diagnostican cáncer de mama, así que yo estaba, la verdad, en un estado de ánimo muy difícil. Sí.
Entonces, con 88 años, mi abuela con cáncer de mama para mí fue como el perder a mi segunda, no perdí, gracias a Dios, pero Ujú. fue el miedo de perder otra Claro, vez a otra madre. Entonces, y encima el 4 de diciembre a ella la operan, ella internada, y yo el 5 tenía la fiesta de graduación donde yo no quería asistir, obviamente, porque claro, sí, no por discriminar ni nada, o sea, estaba previsto que sí que me iba a presentar, pero surge esto y yo claro, no quería. Pero mi abuela me decía, sí, por favor. De hecho, le mandó a una de mis primas para que le saque claro, fotos. Ya había cámara digital en ese sí. tiempo. Y al otro día ella quería ver las fotos. Me compró el vestido como pudo porque me dijo, yo ahorré todo el año. Ella cobraba una pensión, una jubilación mínima. Sí, Y la asignación, obviamente, por hijo incapacitado por mí. sí. Y con eso ahorró todo el año para darme el viaje a Bariloche y para darme el vestido que ella tanto soñaba. Y bueno, quería que me presente. Así que fue así mi recepción, no fue fácil. Bueno, pero estuviste y Estuve. sí, o sea, qué lindo. Después de eso, ¿cómo decidiste seguir tu carrera un poco más allá? Porque, o sea, con toda esta situación, pensar qué vas a hacer, porque vos, como te digo, sos muy inquieta y no te ibas a quedar con los brazos cruzados. Cuando pasa todo lo de mi abuela, que yo recién me quedo tranquila en marzo, cuando el oncólogo me dice que no hay metástasis, gracias a Dios, y que está sana, se cerraron todas las inscripciones, obviamente. Claro, No, pensaba primero en abogacía, pensaba en ciencia de la educación, me gustaban otras carreras, pero obviamente ya no se podía ni en la pública ni en la privada. Pero yo tenía un objetivo que era el título de la UNE, ajá, porque siempre hablaban muy bien de la Universidad Nacional del Nordeste, que si te recibís ahí es porque realmente sabes. Tal vez sean perjuicios nomás, tal vez sea verdad, no sé. claro, Sí que sí. son exigentes, te puedo decir que sí. Ay, Dios. Pero bueno, intento por une virtual. Y lo más loco de esto es que yo no tenía ni computadora, mucho menos internet. Entonces, hablo con el dueño del ciber, Sí, con el señor Roger y con Alejandra, que fue la que... Alejandra Roger me ayudó muchísimo porque por la discapacidad visual. claro, sí, sí. Y una carrera de tecnicatura en gestión, había dos carreras, o técnica en gestión ambiental o técnica en informática, digo, me gusta la de Guau. gestión ambiental, Bueno, pero vamos a ingeniería pura, o sea, ¿cómo hacemos para que yo no, haga trabajo de campo o un trabajo cartográfico? claro, Entonces me voy a hablar con la directora de la carrera y le digo, yo me animo. Y me dice, no estamos preparados nosotros, ¿no? Es que le digo, tengo mi tía que me va a leer todos los apuntes, no se preocupe, me va a describir los mapas, lo que sea, pero yo necesito hacer algo este año, o sea, no perder el año. claro, sí. Eh, bueno, me aceptan presentando notas, presentando todo, porque la verdad me dice, sos la primera que quiere con esta discapacidad, me dice, es muy difícil. Sí, ya sé, Claro, sé a lo que me estoy sí. enfrentando. Bueno, presento eso bueno, el 4 de mayo del 2009 comienzo la carrera en un ciber. Cursé 8 materias 8 materias. hasta que un primo mío de Formosa Capital, que es médico, me compra la computadora y me compra la impresora también. Sí, Pero 8 materias cursé en el ciber y a esa familia tengo muchísimo que agradecerle porque la verdad que me dejaban, no es fácil estudiar en un ciber. claro, ¿no? Porque te Entonces, instalás allí. claro, no, Sí, aparte de eso, los horarios por ahí son más extensos. ¿Qué hago yo en un parcial donde a veces tenía que estar 12 13 horas con la computadora? claro. Entonces le pedía por favor, abrían hasta los domingos por mí, la verdad que al señor Ratcher, y lamentablemente siempre le dije, pero a él no le gustaba que diga Claro, sí, sí, públicamente, a sí. Alejandra, su hija tampoco, pero si no fuera por ellos, que también me daban esa confianza de, bueno, te dejo en el negocio y yo me voy a hacer mis cosas, porque por lo menos un domingo, pobre, tenía que descansar. Claro. Pero abrían, me dejaban ahí con mi tía y Y yo vos, cursaba las sí. materias así.
Mira Y vos. no me da vergüenza contar porque mi abuela, bueno, se quiso inscribir en el programa Mi Compu, pero ya no le daban por la edad. Sí. Y bueno, de otra manera no podía. Claro, pero vos lo que estás contando de que si te propones ante toda la adversidad, sí se puede. Sí se puede, Eso sí se es, puede. eso es. Así que bueno, contame, ¿y terminaste esa carrera? Terminé, todos pensaban que me iba a retrasar un poco. Sí. En el 2010 hay una materia donde es hidrología ambiental, es sí, sumamente pura la ingeniería, que no me alcanzaban los horarios que me daban en el ciber. No, Entonces hablo con Angélica Gómez, que es profesora de matemática, y le digo, puedo ir a hacer a tu casa los trabajos, te pago, pero me voy a hacer a tu casa porque necesito una computadora constantemente. Me claro. dice, sí, no hay problema. Con ella también trabajamos muchísimo, porque de hecho había que presentar gráficos también, entonces, cómo hacía en Excel. Claro, Mi sí. tía, que pobre, aprendió la tecnología porque a Ella, mí se ella me también tiene ocurrió que su, yo. o sea, título compartido. Sí, prácticamente sí. Ella dice que se recibió de lectora nomás, pero bueno. Mi tía, la verdad que es una acompañante incondicional. Le digo, siempre sos enfermera, sos guía, sos todo, Todo, sí. porque, bueno, ella no fue madre biológica, pero conmigo estoy segura que practicó la maternidad Sí, porque, segura que sí. Sí. y más que eso, porque la verdad que me acompañaban todas. Si no tenía que dormir, no dormía. Y mi abuela que siempre estaba eh, para cebarme un mate en la madrugada. Claro, sí, el mate infaltable, algo Así calentito que, también, sí. claro, o esperaba que yo vuelva a las 11 de la noche para recién ella cenar, cosa que por ahí a una persona mayor, o sea, se le tiene que dar Claro, antes, pero sí, ella sí. no quería sin que yo esté, así que la verdad mi abuela me acompañó en todas hasta sus últimos días. Fue la verdad increíble cómo primero me decía que no, que cómo iba a hacer todas esas locuras de ir a un ciber a pedirle que abra un domingo para que. Y bueno, ¿y qué edad tenías allí? Y yo comencé la carrera con 20 años y terminé con 22. Rapidísimo. Bueno, tenés ese primer título. Tengo ese primer título y antes de terminar la carrera, cuando yo estoy cursando la tesis de la carrera, me ofrecen el complemento de capacitadora en educación ambiental, porque teníamos 2 encuentros presenciales por año, Ah, mira donde vos. también me llevaba mi tío, eran sábados, Sí, prácticamente todo el día, porque eran jornadas intensivas en sí. la UNE, en la Facultad de Ingeniería, de Resistencia Chaco, donde teníamos que ir. Mi abuela me decía para ir a un hotel y bueno, parar viernes y quedarme sábado por el hecho de Claro, transporte. sí, sí, No sí. tenía, no teníamos vehículo propio. Claro. Y mi tío que hacía mudanzas, que todos le conocen como Nengo Lescano, así que no Sí. por el nombre no voy a decir, pues nadie le va a conocer. No quería que yo me vaya sola, entonces me llevaban. Hubo una vez que fuimos en la facultad, pero en camión, porque no tenía otro transporte. Entonces, Claro, bueno, sí. me dice, vamos, te llevo igual, te llevo en eso. Claro, pero Eh, llegaste. pero llegábamos, Sí, siempre, sí, siempre, sí, siempre, en sí. algún vehículo llegábamos. Sí. Si no conseguía un auto, le agarraba el camión, no había problema. Claro, sí. La verdad, salíamos a las 7 de la mañana con mi tía, con mi abuela también. Y bueno, íbamos. Ellos se quedaban todo el día igual. No te puedo decir qué hacían en el camión todo el día, pero Sí, bueno, pobre, sí, bueno, pero te pobre. acompañaba. Pero me Estaban acompañaron. allí. Y en uno de esos encuentros me ofrecen presentar un proyecto sobre educación ambiental. Ah, Y mira. digo, sí, a mí me encantaría presentar sobre el agua potable y sobre las aguas servidas, cómo poder reciclar. Y me dice, ¿y te animás a averiguar y a traer impresos? Sí, le digo, me animo a ver. Y bueno, la verdad que fui hasta empresa de aguas de Corrientes, me dieron lo que pudieron. Después, bueno, averigüé por mis propios medios también, información Sí, relevante. sí. Y así también me recibo, antes de la Tecnicatura en Gestión Ambiental, me recibo de capacitadora en educación ambiental, por lo cual yo ya podía trabajar en escuela. Hice las prácticas en el colegio Sagrada Familia. Ay, qué lindo. Sí, hice las prácticas donde tenía que documentar. No tenía cámara digital, entonces pedí ayuda al municipio. Sí.
donde, bueno, el intendente por entonces, José Cheme, me da la cámara digital. Claro, Y entonces, bueno, tuve que documentar eso. La verdad, la profesora Patricia Barrios de Pinto, una genia total, sí. que me recibió muy bien, me prestó sus horas y después me evaluó ella como docente. Y bueno, así me pude recibir de ese título. Mira vos. Después conozco la Fundación Terras, que es privada en Corrientes Capital, porque iba a charlas de donación de órganos, siempre pensando mi abuela en que por ahí podía haber alguna solución Claro, sí, para la vista o algún trasplante de retina, aunque no sea en este país. claro, sí. Ahí conozco a la licenciada Cherkaski, Susana Cherkaski, y me comenta que tiene una fundación donde se da cursos. Comienzo a hacer curso de docente y me dice, se abren 2 postítulos, te damos beca, ¿querés? Sí, bueno, No, Susi, vamos. tu tía seguramente ella feliz, ¿eh? No, ella la verdad que nunca expresó nada, o sea, si tenía que levantarse los sábados a las 5 de la mañana se levantaba, no, nunca me dijo nada. La verdad que nunca tampoco noté que estuvo cansada y si estuvo pobre se habrá reprimido las emociones porque nunca noté nada, nunca Pero bueno, noté un ella también cambio. conoció un montón de gente acompañándote y aprendió mucho también. Y ella dice que por lo menos conoció muchos lugares que, bueno, pensaba Qué no lindo. conocer. Sí, 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 Eh, Ahí termino en un año y medio, hago los 2 postítulos porque me dieron beca en los dos, pagaba a precio de uno. sí. Termino recibiéndome de especialista superior en orientación educativa y tutoría y en atención a la diversidad e inclusión educativa. Comienzo a querer magisterio en el IFD Julio Cortázar, Sí, donde en el 2012, donde prácticamente duró un mes nomás, porque bueno, el rector en ese entonces, el señor Romero, me dice que no están preparados ellos. Yo le explico que mi tía va a estar ahí constantemente, claro, pero bueno, lamentablemente no. no La pudo ser. discriminación por ahí existe y de eso estoy consciente también. Fue justo ahí cuando mi amiga está en común, que es licenciada en letras, yo siempre seguía conectada con las letras, Sí, seguía escribiendo, pero nunca pensaba publicar. no me digas. Em, Me presenta al arquitecto Gabriel Romero, de que te había comentado Sí, en la sí, recién, sí, sí, en reseña la reseña, sí, y fuera de cámara. sí. Gabriel Romero me dice, tengo un taller justo para una persona neovidente que yo necesito que dirija. ¿Te animás a ir 3 semanas a Buenos Aires? Bueno, le digo, sí, Vos me siempre animo. dispuesta, sí, No, pero presenté igual una constancia porque yo pretendía seguir cursando el magisterio. Entonces claro, presento una constancia firmada por él, por supuesto, sí, que me voy a trabajar. Digo, bueno, mi primera experiencia laboral en la Feria Internacional del Libro, representando a la provincia de Corrientes, y no puedo decir que no llevando tampoco, empedrado ahí también, llevando empedrado sí, ahí indirectamente. sí, Me dan un espacio porque el stand de Corrientes en esa época se organizaban en 2 espacios, un espacio de talleres, que sí, era donde yo era la coordinadora, y un espacio de libros donde todos los autores correntinos de toda la tenía la posibilidad, provincia sí, tenían la posibilidad de vender sus libros y se le daba el total de la venta de sus libros, la ganancia era para ellos. O sea, el Instituto Cultural lo único que hacía era poner el stand para que los libros de los autores correntinos estén en Buenos Aires. sí, Entonces, cuando yo no, y también, bueno, se daban jornadas, cursos antes de comenzar, de que se abran las puertas al público en la Feria del Libro. Fui a vivir a Palermo, Hollywood, sí, gracias al que me dice el arquitecto, me dice, ¿qué hago? ¿Te pago los honorarios o le pago el alojamiento a tu tía? Porque claro. era en dólares, se pagaba ahí. Ay, Y le mirá. digo, no, pagale el alojamiento. Yo trabajo de honores, no hay problema. Así que, bueno, ahí fue la primera experiencia que mi tía tuvo de vivir en Buenos Aires. No me eh, digas. Sin pensar Claro. prácticamente, pero bueno. Sí, pasan eh, esas cosas. ¿Y cómo fue tu experiencia allí?
fue una experiencia llena de responsabilidades, porque tener un Sí, espacio a cargo donde había dos talleres, había justo un taller donde tenían que taparse los ojos con, con un antifaz sí. y descubrir, había tres maquetas que eran de la localidad de La Cruz, pertenecientes a las misiones guaraníes. Ah, mira, sí. Y tenían que adivinar qué era. Yo le tenía que ir dando pistas y adivinar qué eran. Obviamente la última era la más difícil y la que siempre les dejaba ver porque era un horno de ladrillo, pero era Sí, sumamente difícil y bueno, entonces así se le dejaba ver, pero lo otro era como para tener una experiencia claro, ellos sí, de sí. ver, de ver las cosas con las manos, digamos. Exactamente, sí. Después el otro taller era como un libro, pero parecía un mostrador donde se iba abriendo diferentes partes Sí. y justo tocó el tema de residuos de distintas épocas. Ah, Desde la época guaraní, que sí, los residuos eran totalmente orgánicos y sí, totalmente degradables, a la sí. época actual donde ya había un CD, donde ya había plástico, donde ya había todo. Claro. Entonces yo coordinaba esos dos espacios, esos dos talleres con otras Mira, dos chicas que también eran de Colombia y que iban realizando esos dos talleres, más era para infantil el taller este de residuos. sí, sí. Entonces el arquitecto me dice, yo quiero que vos trabajes sin saber, yo ahí conozco al historiador Juan Carlos Raffo, Sí. donde él me realiza una nota. También la gente de TN se acerca, me realiza notas porque, bueno, estaban sorprendidos de que una persona ciega trabaje en un stand provincial coordinando encima un espacio, porque Claro, sí. es difícil. Sí. Em, pero bueno, fue una experiencia, como te digo. También había artistas, ahí conocí a Diego Gutiérrez, Ah, sí, el el acordeonista. Sí, sí, acordeonista, sí, sí, sí. cantante, claro, porque Sí. nosotros presentábamos aparte espectáculos de Corrientes y Diego Gutiérrez en ese momento estaba en el auge porque había ganado talento argentino, entonces Claro, sí, en de esa época, una, sí. claro, entonces de una contrató el arquitecto y bueno, la verdad el arquitecto quería darme una plaza en el Instituto de Cultura, me dice, vos sos para esto, esto es lo tuyo. Me dice, deja magisterio que yo te consigo un trabajo. Pero bueno, el por entonces gobernador Ricardo Colombi no le firma la plaza, entonces me dice, voy a tratar de conseguirte por el lado del municipio de Empedrado, pero me dice con la condición de que vos siempre participes en los congresos y los cursos que te voy a mandar. Ay, Sí, ay, le ay, digo, no hay sí. problema, le digo, yo participo. Los 11 años después que estuvo Gabriel Romero, por eso es que en el 2021, 2020, sí, 2021, cuando se declara Patrimonio de la Humanidad el chamamé, Sí. fui parte felizmente de ese proyecto y vi personalmente cómo el arquitecto Romero luchó 4 veces para que ese dossier sea aprobado. Claro, sí, sí. Por eso yo decidí organizar la caravana esa vez, aunque estemos en pandemia. Mira vos. Porque obviamente con la aprobación de él, Claro, porque, sí, sí. pero fui colaboradora del arquitecto Romero los 11 años y las cosas, los juegos culturales correntinos que después se traían acá, era porque Gabriel me decía, vení a buscar los afiches, hace esto, hace lo otro Claro, en sí. Empedrado, y se traían los juegos culturales correntinos, y de ahí salieron varios artistas, como ahora el Claro, concejal sí. Piragini, que me acuerdo que eran estudiantes de secundaria, Claro, pero sí, tenían sí. un talento Increíble, sí, sí, increíble, sí. y bueno, la verdad a mí me tocó evaluar y no como jurado, Sí. pero sí como colaboradora, y la verdad tengo muchísimo que agradecerle al arquitecto Romero, que ahora está de decano en la Facultad de Ciencias y Artes de la UNE, Mira y vos. nosotros seguimos en contacto. De hecho, yo Sí. le mandé, me dice, te voy a mandar una salutación porque lamentablemente no voy a poder estar Claro. presente, pero siempre está al tanto de todo lo que hago, de todos mis proyectos, porque la verdad fue como siempre le digo, a él no le gusta, pero siempre le digo, fuiste, quiera o no, fuiste mi primer jefe. Claro, porque aparte también te fue ayudando en el camino Me fue, de esto, me fue sí. ayudando muchísimo porque de hecho me mandaba a todos los cursos y congresos que había de cultura.
y claro, la verdad me pagaba todo. Tal es así que en el 2019, cuando mi abuela fallece lamentablemente en el 1 de mayo, sí, eh, yo caigo en una depresión sí, donde sí, necesito un tratamiento psiquiátrico. Y el 1 de junio había un curso. Y para mí era, o sea, yo perdí totalmente la noción del tiempo, de claro, sí, todo. sí, Y él me obliga prácticamente a ir a ese curso porque era de Nación en esa época. ajá, Venían personas de Buenos Aires y eran 3 días. Y le digo, no, pero yo no tengo ganas de ir. Y me dice, salir te va a hacer bien. claro. Así que él estuvo hasta en eso. Así que tomaste fuerza, un empujón y En fuiste. realidad sí me costó. No voy a decir que siempre tengo la fortaleza, Claro, pero si él no estaba que me obligaba a ir o si no, no me daba más ningún curso, que ya te conseguí el alojamiento, vení. claro, sí. La verdad no, en esa época no. No, no porque no podía. Ujú. Sinceramente no. Mira vos. Y bueno, Susi, también de eso que hablás siempre, fuiste una persona que estudiaste, te tuviste muchísimo lo que es el impacto ambiental, que sufrimos muchísimo. Que me sigo Sí, capacitando igual sí. gracias a la red argentina de municipios frente al cambio climático, a la cual conozco en la localidad de Mercedes al director ejecutivo en el año 2013, Ah, mira, donde andaba buscando siempre él adherentes. En ese momento sí. tenía 45 municipios, ahora ya somos internacionales. Ah, mira, qué lindo, sí. Ya hay red en Chile, ya hay en Paraguay, en Uruguay. Así que, y en Portugal con la agencia de energía. Así que por eso este año pude hacer que el intendente, el doctor Echeverría, sea parte de la asamblea. Lamentablemente no pudo ir por el tema de inundaciones que hubo a último momento acá, Claro, sí, que pero si sí. no quedaba parte él como del consejo consultivo, como representante nacional en la provincia de Corrientes. Pero bueno, lamentablemente no pudo estar. Claro, sí, Confió en mí, bueno, me mandó en su representación. sí, Fuimos con el director de gestión también, con Manuel Yamarino, fuimos sí, a Tucumán, donde la verdad nos atendieron sumamente bien, sí, sí. excelente. Y el director ejecutivo, porque Empedrado estaba adherido, pero no mucho tiempo, entonces el director ejecutivo me da los cursos gratis Ah, de mira. energías renovables, de energías por Sí, biomasa, sí. de arbolado urbano, así que yo me sigo capacitando en eso, porque la verdad, bueno, no era la carrera que yo pensaba estudiar, no era prácticamente mi vocación, pero sí me gusta muchísimo. Y me gusta mucho porque comprendí en todo este camino de aprendizaje a que la gestión ambiental es sumamente importante para tener una vida mejor para todos y sobre todo para las generaciones futuras. Como siempre digo ahora en las reuniones de gabinete, la gestión ambiental abarca todas las áreas Sí, y si no hacemos un turismo sostenible como el que se está haciendo ahora, si no hacemos una comunidad sustentable como el claro ejemplo del centro de interpretación, la verdad es imposible. Porque sí. si no, si los gobernantes o el Estado no dan el ejemplo, como pasó en algunas intendencias anteriores, y no se Va a estar un pudo, poco va a difícil, estar sí, difícil. sí. Porque Bueno, si el año pasado teníamos una contaminación sonora impresionante porque ponían parlantes aparte de todas las cosas, eh, no podemos, no se puede. claro, hay un montón de factores. Pero bueno, Susi, vos ahora a días, casi a horas, va a pasar algo muy bonito, que bueno, que vos me comentaba que es tu segundo ejemplar. Contame de qué se trata, porque la verdad es que se escucha, está muy interesante lo que El escribiste. título está un poco enigmático, me decía mi tía ayer, Contá, por favor, porque, que de qué se trata. claro, pero decidí escribir así para poder llamar un poquito la atención de los lectores. Ah, Eh, mirá, mirá vos, qué inteligente.
Contanos, El por año favor, eso. pasado era un libro de literatura y era Entre lágrimas y sonrisa. El título era como muy... Me parecía, bueno, en ese momento elegí porque dije, bueno, era la vida misma, si ¿Y se por qué es vive. así? Porque es así, en un momento están feliz y pasan cosas y bueno, y a veces uno se desborda y al instante que te tenías unas lágrimas, puedes tener una sonrisa. Y es así la vida. Claro, por Sí, eso sí. decidí y este título que decidí colocar Empedrado, el paraíso elegido por Poligoya, que eran mis abuelos maternos, fue en el marco también del Bicentenario y fue porque, bueno, este lugar le dio a ellos la posibilidad, primero de formar una familia, de formar Sí, un hogar, y él, mi abuelo con 22 años, eh, trabajaba en vialidad provincial y después, cuando realiza el camino anterior al actual donde circulamos todos, el camino de tierra, sí, eh, decide con su hermano, con Clemente Lescano, decide eh, colocar un transporte ah, mira, público de pasajeros. Por eso, o sea, estaba el tren únicamente. sí, sí, Teníamos el transporte ferroviario que vino sí, con la fábrica del Tanino. Y él trabajando en vialidad y con esa visión del negocio que tenía, sí. decide colocar ese transporte con un colectivo descapotable que le llamaban La Bañadera. Compró de segunda mano ese colectivo. Ah, mira, Pero le fue tan bien y a la tarde lo que hacía ese colectivo era pasear a la gente del pueblo bueno, por la única calle principal que claro, había, que sí, también era sí, de tierra. Mi abuelo incursionó en todos los rubros porque también después de la empresa de colectivos, que es de la que yo hablo en este sí, libro, y hablo también de la historia de Empedrado porque por supuesto no puede faltar el digno claro, Empedrado, sí. Fulgencio Buenaventura Gómez, era un amigo entrañable de mi abuelo, así que no podía dejar de nombrarlo en este libro. Ah, mira, Sí, de hecho teníamos la partitura dedicada a mi abuelo, pero bueno, lamentablemente por ahí algunos prestaron y la claro, partitura se sí, perdió con la firma del señor Fulgencio. Em, pero por la anécdota que me contaba mi abuela, sé que la partitura existió, mi tía también me corrobora eso. Y este libro es cargado de historia, de sí, anécdotas y de vivencias de otras épocas, del modo de vida de otras épocas también. Porque en claro, esa sí. época los colectivos no solamente ¿De eran qué un año estamos transporte. hablando? Estamos hablando desde 1934 a 1970, Claro, donde la sí, gente no solamente tenían varias paradas, como la emblemática plazoleta de Jovino Torres, donde se paraba, ahí era una de las paradas y era un amigo íntimo de mi abuelo, don Jovino Torres, ah, en mira, Lomas. sí, sí, Tenía un almacén de ramos generales y bueno, mi abuelo paraba ahí, se vendían los pasajes. sí, Pero más allá de eso, había un vínculo con los pasajeros de claro, que si por ahí, bueno, no venía, se retrasaba 5 minutos y el colectivo le esperaba porque eran emprendedores claro, que iban a vender sus productos, como mi tío hasta me contaba que llevaban gallinas vivas, huevo, leche, claro, queso sí, criollo, todo de elaboración propia o de su propia sí, huerta para poder vender en el mercado que le llamaban el piso. sí, Entonces, o sea, no es que el colectivo, bueno, salía a las 5 de la mañana y salía a 5 de la mañana, por ahí se tardaba un poquito más, pero por esperarle a ese pasajero que viajaba todos los días y que sabíamos que se iba a vender para poder comer todos los días. claro, sí, porque de ese era el sustento, sí. Susi, quiero decirte que el señor Juan Manuel Faraone te manda un saludo y dice, eso es un ejemplo de vida a seguir, así que no, te están viendo algunos. La verdad, muchísimas gracias. Él fue en mi infancia y por ahí él no va a contar porque él nunca, en mi infancia, en la época de intendente, él me Sí, ayudó muchísimo. Cuando estuvo en asesoría de lotería también mira vos. me ayudaba con útiles y yo sé que
que tal vez piensa que no me acuerdo, pero sí, me Le acuerdo. mandamos un saludo y agradecimiento, Así que por un supuesto, saludo, sí. agradecimiento y no le envié la invitación porque no tengo su número, pero por supuesto que me encantaría que esté presente. Bueno, que envía al privado, que de nosotros después te pasamos el número de él. Por Sí, favor, sí, que sí, mande al privado y después te pasamos. No porque hay la problema. verdad fue una persona que estuvo constantemente, que me llevaba a su casa, que no hacía, o sea, distinciones de que yo soy el intendente y vos sos una ciudadana. Además de la amistad que sé que había con mi mamá y con todos mis tíos, Claro, sí. él siempre fue una persona sumamente humilde, más allá de que en el 2013 por ahí estábamos en otro tema político, Claro. A veces pero suceden esas suceden cosas, esas sí. cosas, pero yo jamás, como le dije en esa época al intendente, me le dije, no me pidas que hable mal de faraones porque no voy a hacer. Claro, sí. Porque sí, porque Las totalmente. cosas privadas y Las cosas personales están privadas y siempre aparte, personales sí, y las sí. amistades que se tejen en esa, como con Claro, Agustina también, con la señora Ariane Stigel también, porque claro. o sea, me recibían en su casa de acá, tanto de acá como de Corrientes Capital, y era sumamente, me ayudó muchísimo. Claro, bueno, Susi, de todas maneras vos vas a hacer la invitación a toda la comunidad Obviamente para, que sí, pero la verdad que sí, justo sí, era sí, una sí, persona donde también reconoció a mi abuela en... Mi abuela era artesana de crochet sí, sí, sí. y, y era artesana gastronómica, o sea, dulces Eso regionales. también mencionaste en el libro. Sí, la Ah, verdad que mira, sí, porque mi tía solamente, la ideóloga del libro es la señora Nona Lescano, ella solamente quería destacar la empresa colectiva. Le digo, no, yo voy a destacar lo que hizo mi abuela también, porque claro, para mí fue mi ejemplo de trabajo, ejemplo de superar desafíos, porque mi abuela no se quedaba con ser la esposa del empresario, la esposa claro, del comisario, la esposa del concejal, la claro, esposa del dueño de la estación de servicio. Ella también por su lado trataba y en esa época era como raro que la mujer trabaje. claro, Entonces sí, ella hacía viandas de personas que hoy ya no están, pero que por suerte pude recabar sus testimonios, como es la señora Noni Lescano, la señora Norma Gómez de Lescano. sí, Ella era docente, entonces mi abuela le hacía las viandas y como eran vecinas, les vendía la comida todos los días. claro, Y sí. me dice, tu abuela cocinaba riquísimo. Y bueno, ahí me empecé a enterar por qué mi abuela vendía el dulce de mamón, vendía en todos los restaurantes, incluso en el casino del hotel de turismo. Ah, mira, Así que vendía bueno, productos orgánicos, obviamente, vendía frutas sí, que de sí, su propia huerta. O sea, no se quedaba con lo que hacía el marido y claro, llevaba sí. la contabilidad de la empresa. Obviamente mi Ah, abuela muy sí, importante, muy importante. muy importante. Muy Así que importante. todo eso también, uno cuando tengan el libro, todo eso, y también uno se imagina la época también de los familiares de todos los que vivían en esa época acá también, porque hacer, Sinceramente sí, el libro tiene una mezcla, cuando en el proceso de escritura sí, fue como una mezcla de nostalgia, porque sí, bueno, tuve que viajar en el tiempo, sí, sí, imaginarme cómo me contaban y sí, cómo era la vida en esa época. sí, sí, Imaginar, recordar de reuniones familiares que sé que no van a volver, porque sí, lamentablemente mis tres tíos ya no están. Queda uno que sí. por suerte me dijo que va a ir y está muy Qué entusiasmado con el lindo, evento. sí, Un único varón queda, eran cinco. eh, Cinco varones eran y seis mujeres. sí, Eh, pero fue una mezcla también porque ya mi abuela no está y era la que me contaba todo durante 30 años. Y ponerme a recordar de que mi abuela tenía un cuadro de su esposo y que todas las noches, desde que me acuerdo, de 3 4 años que yo me sí, acuerdo, me hacía saludar eso con nombre del padre, me decía, este es tu abuelo y esta es la Virgen de Itatí. O sea, recordar eso y escribir fue sumamente difícil porque sí, la nostalgia está presente, claro, está, si bien hace 6, va a ser, creo que ya hizo 7 años ajá, de su fallecimiento, pero para mí fue perder mi segunda madre,
Claro, Fue sí, como un golpe. Del primero, la verdad, no pude asimilar porque, bueno, tenía una hora de vida, claro. pero sí que la necesité muchísimo. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero bueno, perder Eh, a mi abuela fue el golpe más terrible de mi vida hasta ahora y a mis tíos. Antes, porque encima fueron todos seguidos, uno en el 2013, otro en el 2015, otro en el 16 y mi abuela en el 19. claro, sí, sí, son golpes que cuesta por allí, pero bueno, uno no sabe de dónde, pero sale esa fuerza en seguir y que vos no te quedaste, porque la mejor manera que hacen recordarlo y que estén presente, fíjate, escribiste un libro, y hablando del libro le vamos a saludar al señor Oscar Ayala, le vamos a saludar por el otro Principal día. colaborador El, del proyecto. Pues el otro día nos cruzamos con él y le estábamos saludando y bueno, estuvimos charlando un ratito ahí, así que bueno, le mandamos un saludo porque siempre nos escucha y ve el programa. Contame, Susi, ¿vos ya tenés la agenda del día 27? Ya tengo el programa del día 27, no se está difundiendo porque hay algunas cosas que todavía me faltan editar, Bien, pero sí tengo el programa. La verdad que tengo mucho que agradecerle también al señor Oscar Ayala, que es el que pone el sonido. Desinteresadamente me sí, ayuda con la presentación del Power. La verdad sí. que está haciendo un trabajo, un acompañamiento. Si bien hicimos un tema juntos, porque también, bueno, obviamente con mi tía era profesora de música, con que me despertaba Claro. con el piano en la infancia, entonces Música tenés, ¿eh? música Sí, tenemos. sí, Entonces, bueno, hicimos un tema para Marcos Emilio Ramírez, sí. donde él colocó la música, yo coloqué la letra y complementamos eso. Mirá qué linda Estamos con conexión, otros ¿eh? proyectos también a futuro, pero dejamos de lado, pues la verdad que él me está ayudando muchísimo con lo del libro. Y bueno, esa noche también va a actuar, por supuesto, después del libro. Va a haber una velada artística que Contame más o menos cómo va a ser lo que tengas que puedas contar por ahora, porque sabemos que estás afinando todo ese cronograma. No, no, el cronograma ya está, porque ya Sí, cuando me dieron el ok, la directora de teatro, Yamila Almirón, a quien también le agradezco muchísimo, porque desde el primer momento que yo le dije, mira, Yamila, necesito el teatro para esta actividad y tengo pensado incorporar una velada artística, porque a mí me dicen hacer una presentación del libro y yo termino haciendo dos eventos en uno, porque no sé, viste por ahí cuando se surgen las claro, sí, ideas y sí, bueno, y sí, y van para se puede y adelante y tener se apoyo. puede y tengo el apoyo y la verdad que el señor Oscar Ayala es el principal colaborador del proyecto junto con el municipio y junto también con los referentes provinciales porque este libro fue declarado ya de interés provincial en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ah, mira, Y eso la verdad que tengo que agradecer a ellos, no les gusta que les nombre, pero se merecen el agradecimiento, que son los señores Rodas, señor Ángel y el señor Lalo Rodas. claro, Fueron los que me estaban acompañando también en eso, para que se declare de interés provincial. Así que bueno, el Poder Ejecutivo Municipal me dijo que también va a declarar. claro, sí, sí. Y tengo entendido que el Consejo Deliberante también iba a declarar. Mira vos, así que Y cuento con los oradores de lujo, la verdad, porque el señor Ariel Domínguez como historiador, no, el sí, profesor Marcelo Luque, de Fernando Luque sí, sí, sí. como historiador que va a venir de San Roque exclusivamente, me dice, para acompañarte en esto. Mira La vos. profe Lorena Salmón, que es secretaria académica, que fue mi profesora también en la secundaria. Lorena Ayala, que es una amiga y licenciada en letras. Sí, Y una oradora de Formosa que me acompañó en todo el diseño del libro, porque tenía que plasmar imágenes. claro, Y entonces, ¿cómo hacía yo para plasmar la imagen en el claro, sí, sí, escrito? sí, Entonces ella me ayudó mucho en eso, en insertar las imágenes en el texto. claro, Así que ella va a venir con el apoyo de la Mutual de OMEF, también de Formosa, del gobierno provincial de Formosa. Y bueno, por supuesto, con el apoyo del municipio que me va a dar algunos reconocimientos para dar a los oradores y a los sí, sí. principales colaboradores del proyecto. Y bueno, con el apoyo de mis incondicionales tías
que Claro. están las dos, una trabajando en el negocio para juntar el capital y abarcar todo esto. Sí, sí. Y la otra que me presta su ojo, como siempre le digo, desde que nací prácticamente. Título compartido son, ¿no? Sí. Así que, bueno, Susi, la verdad que va a ser un Lo del gran... tema del periodismo te quería aclarar Sí, porque eso fue en pandemia, donde yo soy epiléptica, aparte de la discapacidad visual. sí, sí. Entonces, en pandemia fue como que dije, con el 90% de la carrera de la licenciatura aprobada, pero con 10 rechazos de proyecto de tesis, digo, de historia, digo, voy a ir por periodismo. Sí. Y me costó encontrar una escuela inclusiva, pero encontré una privada en Éter. Éter es una escuela de Villa Crespo de Buenos Aires, Ajá, sí, donde sí. la verdad me dieron el lugar, adaptaban las clases sincrónicas y donde la verdad gracias a ellos el 19 de diciembre del año pasado pude recibir el diploma de técnica superior en periodismo y producción de contenidos. Me dieron una beca para posteriormente cursar la carrera de locución presencial con alojamiento incluido, pero lamentablemente no pude ir, obviamente por mi trabajo, Claro, no sí. voy a faltar 3 años. Lamentablemente esa carrera no hay virtual, pero bueno, es lo que pude hacer y es lo que quiero hacer y es lo que también se relaciona un poquito con lo de letras que no pude estudiar. Claro, sí. Así que me encanta el periodismo, me encantan los medios, los micrófonos, así que por eso decidí estudiar. No, qué Y lindo, qué con la lindo. pandemia creo que, no sé si a muchos le habrá pasado de que tenemos que tener en cuenta de no procrastinar y dejar todo para después porque por ahí uno no sabe qué puede pasar. Así es. Entonces, preferí dedicarme a lo que me gusta y dejar de luchar Claro. un poquito con la licenciatura en historia. Así que bueno, pero sos técnica en periodismo, así que la verdad que, por eso digo, vos sos una persona inquieta, nunca perdiste el tiempo, en que sí se puede un poco por acá, pero no perdemos la meta o la visión a donde quieras llegar y lo vas logrando. Así que Susi, nosotros te felicitamos, yo te felicito porque te conozco hace tanto tiempo y por eso te decía, sos inquieta y vas, no perdés tu objetivo, vas detrás de eso y vas logrando otros hasta que llega lo que vos querés. La verdad que cuando a veces uno piensa que está todo perdido, como en este caso yo no sabía cómo encarar el evento este, quería hacer una velada artística, pero no sabía cómo. Claro, Justo lo conozco al señor Oscar Ayala el 1 de abril, pero porque fui al acto de las Malvinas sí, y sí, hablé personalmente. Hicimos ese tema que grabamos en redes nomás y empezamos a hablar por WhatsApp y bueno, sí. estamos juntos ahora en en la organización de eventos y quiero agradecer infinitamente también a la señora Griselda Romero, porque por eso dice el flyer Academia de Danzas, Lucero del Alma y Brisas de España, porque ella también se suma a poder participar y ella me acompañó ya en el proyecto de la caravana en el 2021 del chamamé con Patrimonio de la Humanidad. Sí, Así que ahora se suma con dar algunas aperturas tanto con danzas españoles, alegóricas por supuesto al bicentenario, sí, y también con danzas folclóricas para darle otro toque más y otra actividad más a la velada artística. Así que creo que el Teatro Dora ese día va a ser no solamente un acto formal, que va a ser primero, con acreditaciones, porque al ser un libro de historia lleva otro tipo de protocolo, el libro de literatura es muy diferente, la presentación. claro, sí, sí. Yo había estudiado en un instituto de Córdoba coordinación de eventos, así que por suerte ahora me está O sea, sirviendo. bueno, todo, mira, Estoy viste, llevando a la sí. práctica. Muy bien. Eh, entonces, la verdad que estoy tratando de dar todo lo mejor y de que salga todo bien. La entrada es libre y gratuita para todos los que quieran ir y por ahí no puedan acceder. Primero Claro, sí. pensábamos en vender
en vender la entrada a un precio accesible, Sí, pero sí. después decidimos que la entrada sea libre y gratuita para que todo el pueblo de Empedrado Puede pueda acompañar, disfrutar sí. del teatro, pueda disfrutar de las actividades que se proponen, sobre todo la velada artística, Sí, donde Banda Retro va a tocar no solamente chamamé de distintas épocas, sino también temas alegóricos a las distintas claro. estudiantinas, a las distintas épocas de la Sí, estudiantina, teniendo en cuenta, bueno, que el año que viene se cumplen las bodas de diamante de la estudiantina, entonces claro, hay sí, sí, mucho por sí. recordar. Sí. Y bueno, estamos en ese proyecto que la verdad eso se está encargando el señor Oscar Ayala, va a saber más que yo sobre eso. Después Eh, vamos a charlar con él, ¿eh? Vamos a ver qué vamos, manda así. Así que bueno, entonces está todo organizado para este 27 a las 20 horas, ¿verdad? sí, totalmente, a las 20 horas comienzan las acreditaciones porque bueno, se va a tener un libro de acta para firmar, porque es una actividad que no pretende ser, yo no es que quiera destacar, o sea, ¿cómo puedo explicar? No es que quiera decir que mis abuelos fueron los mejores y que tuvieron defectos como todos. Fueron personas comunes y corrientes. Que sí colaboraron con el crecimiento de Empedrado, sí, y que pertenecieron a la historia. Y que Claro por que sí. eso en el 2001 el comisionado interventor, Luis Farid Chaiben, Sí. decide imponer el nombre de la terminal del Escano Hermanos justamente porque fue la primera empresa de transporte de pasajeros y que por eso la placa se conserva hoy. Claro, O sea, sí. fue por eso nada más. Tiene una gran Yo, trayectoria, o sea, claro, dio la posibilidad a muchas personas de poder subsistir y llevar su producto a diferentes lugares lo que es transporte y también interno, recorrer los sí, 43 parajes rurales y llegar sí, hasta... Y destacar algo que ahora lamentablemente no se ve. En esa época, si por ejemplo los señores Jensen, que era de la empresa San Antonio, ay perdón, di el nombre de la empresa, no, no importa, no importa, sí. o como, como otra empresa de la familia Ibarra, que terminamos siendo parientes porque la hermana mayor de mi abuela se casó con el empresario, Ah, mira, que era muy amigo de mi abuelo. Si iban a San Luis, o sea, mi abuelo no iba a ir a San Luis del Palmar. claro, Si iba el otro a Murcuyá, mi abuelo no iba a llegar a Murcuyá. Y así pasó también con Albizati de Goya, porque no había competencia, o sea, se claro, sí, respetaban entre sí. Entonces, cada mañana cuando los colectivos paraban en la Plaza Cabral, ellos iban a tomar tranquilamente un café en el Hotel San Martín, que era emblemático, que claro, sí. lamentablemente cerró, que yo tuve la oportunidad de conocer, pero todos los empresarios iban a tomar un café y a charlar como amigos porque no había esa competencia de comerciante. O sea, era una Claro, amistad y un respeto que era de palabra, porque ni siquiera firmaban un contrato de que claro, yo no, o voy sea, acá. antes era la palabra era la firma y segura, Claro. sí, Entonces, por eso también las familias terminaban siendo muy amigas claro, sí. y terminaban, como a veces los algunos empresarios fueron padrinos de mis tíos y así, porque era eso también lo que quise destacar en ese libro. Claro, así que bueno, Susi, la verdad es que nosotros nos quedaríamos mucho más, pero bueno, dejamos punto suspensivo para la segunda visita, porque nos queda mucho más todavía para charlar con vos. Apenas comenzamos ahora, así que falta mucho más. Así que bueno, me gustaría que haga la invitación a toda la comunidad para el día 27. Bueno, por supuesto que toda la comunidad empedradeña y de zonas aledañas quedan totalmente invitados. Vienen también personas de Corrientes Capital, aparentemente. No quiero decir nada, pero por ahí puede Qué ser. lindo, claro que sí, yo creo que sí. Eh, bueno, vienen gente de Formosa, así que, pero toda la comunidad queda totalmente y cordialmente invitada a disfrutar no solo del acto formal, sino de la velada artística que se va a realizar y que se hizo más que nada pensando en colaborar también con el bicentenario de alguna manera, rumbo Sí, al bicentenario.
y tener una actividad. Es sábado, así que el teatro está para 400 personas, así que Bueno, hay bastante lugarcitos, hay sí. bastantes lugares, la Sí, entrada es libre sí. y gratuita, así que quedan todos cordialmente invitados. Esperemos que salga todo bien, la verdad estamos poniendo todo lo mejor, tanto también desde el municipio, porque la verdad que Secretaría General, Intendencia, están Claro, todos sí. constantemente, Dirección de Gestión, constantemente a ver qué necesito, en qué pueden ayudar. Así que Qué lindo eso, ese acompañamiento. la verdad que Sí, sí, espero seguir participando en otros eventos, colaborando también en lo que se pueda. claro. Y bueno, por supuesto que espero que también tu espacio y tu programa esté presente. Como te Sí. dije anteriormente, nos Sí, conocemos desde hace muchísimo sí, sí, tiempo, sí, fuimos sí. compañeras de trabajo. Así La es, verdad, vos como jefa personal eras una persona sumamente humilde, accesible, a la que se podía charlar y llamar por ahí y decirte, no, no me siento bien hoy, por favor. Y no me Sí, pedías certificado médico, porque ya sabías mi historia clínica. O sea, eso, o mi tía puede ir a tal evento cuando eran las fiestas claro, sí, municipales, y sí, vos me decías, sí. no, no hay ningún problema. Y la verdad, eso muchas veces no se ve, eso muchas veces no está. Entonces, la verdad que nada más que decirte, y no porque estás ahora, siempre te dije que tuve una muy buena opinión de vos siempre desde que te Muchas conocí. gracias, Susi, muchas Así gracias. que te suelo escuchar siempre como periodista, así que Gracias, estás... Susi. Gracias. Vos tenés un título, yo todavía no tengo, así que mira, yo mi respeto hacia todo lo que tiene sus títulos, ¿eh? No, pero igual el estatuto dice, el estatuto del Sí. periodista dice que en 2 años ejerces y ya sos periodista, así que Ah, mirá, estamos entonces dentro. ya podés. Así que bueno, me tenés que dar clase vos, Susi. No Bueno, hay Susi, problema, cuando quieras, la verdad agradezco muchísimo tu espacio, sé que es muy escuchado. Por supuesto agradezco los saludos y las palabras del señor Juan Manuel Faragones, que la y hay verdad... muchos que se te están mirando, así que bueno, Susi, la verdad que yo te agradezco también tu tiempo, porque sé de que toda esta organización lleva su tiempo y bueno, vos ahora te tomaste, viniste para charlar, contar un poquito de tu trayectoria, porque apenas comenzamos, como digo, falta mucho más. Agradezco todo eso. Por supuesto que después de la presentación, después tenemos que hablar también, me gustaría hablar sobre el impacto ambiental, entre otras cosas, que bueno, vos sos especialista en eso. Así que bueno, yo te súper agradezco y te deseo todos los éxitos que lo vas a tener y que ya lo tenés con la presentación de tu libro el día 27 de junio a las 20 horas en el Teatro Dora. Están todos invitados y como contaba Susi, va a haber mucho para aprender también y tener para compartir ese día en el teatro, por el teatro es eso, ir a apreciar y compartir. Así que bueno, yo te agradezco mucho, Susi, y próximamente, por supuesto, te vamos a volver a invitar para que venga acá al programa. No hay ningún problema, a disposición siempre, como siempre digo, si ahora soy asesora del intendente o directora de medio ambiente, como quieran llamarle, pero el funcionario siempre tiene que dar el ejemplo, así que tiene que estar para los medios y sobre todo para informar y dar mensajes también de concientización. Así Así es. que muchísimas gracias desde ya por los espacios futuros, que la verdad mucha falta van a hacer porque los medios son los que realmente difunden y en los que podemos interactuar con toda la comunidad. Claro. Así que bueno, muchas gracias, Susi. Y nosotros, por supuesto, allí vamos a saludar y agradecer a nuestros auspiciantes que son muy importantes también para que nosotros tengamos el espacio. Y además te decimos que puedes verlo en YouTube, JLP 2022, suscribite, compartí, seguinos y bueno, y nosotros seguimos con un poquito más de punto de vista.